Buenos días con todos. En este caso, el grupo 5, conformado por Federico Canú, Camilo Delgado, Luana Bejar, Vanessa Benvenuto, Britney Arce, quien les habla, Daniela Cárdenas, les vamos a estar presentando nuestro trabajo número 2 del curso. ¿Puedes pasar la diapositiva, Camilo, por fin? Gracias. Bueno, en este caso yo les voy a presentar un poco la presentación y qué fueron las primaveras árabes, porque para eso tenemos que entender por qué Irán no experimentó una primavera árabe como tal, como los otros países en la región. Primero debemos comprender qué fueron esos acontecimientos. Las primaveras árabes fueron una serie de protestas, de levantamientos, movimientos sociales que se desarrollaron entre el año 2010 y 2012 en distintos países del norte de África y Medio Oriente. Todo comenzó en Túnez cuando un joven vendedor ambulante se inmoló en protesta contra los abusos y corrupciones del gobierno. Lamentablemente él falleció, pero su muerte no quedó en vano, sino que generó una ola de indignación que rápidamente se extendió a otros países. Las protestas llegaron a Egipto, a Yemen, a Siria, a Bahrein y a otros estados de la región. Aunque cada país tiene una realidad bastante distinta a las otras, las manifestaciones compartían demandas muy similares como raíz. Querían poner fin a la corrupción, al autoritarismo y a las violaciones de derechos humanos. Exigían mayores libertades políticas, mejores oportunidades económicas y gobiernos más representativos con la población. En algunos casos, como el de Túnez, las movilizaciones lograron impulsar una transición política. En otros casos, lamentablemente, como Libia y Siria, desencadenaron guerras civiles o largos periodos de inestabilidad. Esto demuestra que las primaveras árabes tuvieron resultados muy distintos según las características de cada estado. Basado en ese contexto, muchos analistas pensaban que Irán sería el siguiente en vivir un proceso muy similar. De hecho, existían muchísimas razones para creerlo y la más importante de todas era que la población también enfrentaba un descontento económico, restricciones a las libertades políticas y un fuerte control del Estado. Además, un año anterior, en el 2009, Irán había vivido el llamado Movimiento Verde, una ola de protestas masivas que tras las elecciones presidenciales lo que hacía pensar de que este país tenía las condiciones y un caldo cultivo perfecto para una movilización muy similar. Sin embargo, eso nunca ocurrió. A diferencia de varios países árabes, el régimen iraní logró mantener el poder y evitar una revolución comparable. Por ello, la pregunta que guiaría nuestra exposición es la siguiente. ¿Por qué las primaveras árabes no se extendieron a Irán? ¿Y por qué el régimen iraní sigue siendo tan resiliente? Excelente, estimada compañera. Siguiente, Camilo. Ya, muy bien. Ya luego de haber recibido una introducción sobre la primavera árabe, nos realizamos la interesante pregunta de por qué es que las primaveras árabes no se extendieron hacia Irán de la misma manera como lo hicieron en Egipto, en Túnez, en Libia, en Siria, etc. Bien, para responder a esa pregunta, primero debemos de centrarnos en el hecho de que cuando el gobierno teocrático y autoritario en el del 79 se planta en Irán, se forma toda una estructura bastante compleja de gobierno, de política, en donde estaba integrado, por ejemplo, por el guía supremo, tenía una guardia revolucionaria, tenía una milicia civil, tenía varios organismos, bueno, tiene varios organismos religiosos que de cierta manera le dan base y estabilidad al gobierno autoritario y teocrático de este país. Entonces, el hecho de que se arme una protesta para tener que derrocar a este gobierno no iba a ser un camino fácil. Sencillamente, no iba a bastar con derrocar a una sola persona, sino que se tenía que crear todo un sistema. Y eso era lo que le diferenciaba de los otros países. Tenemos ahí a Egipto, bueno, en ese momento, ¿no? Egipto, a Túnez, a Siria y a Libia. Y por otro lado, también tenemos al movimiento verde, que se sucedió en el 2009, y ya lo mencionó mi compañera, que es una protesta en donde los iraníes se levantaban contra el gobierno, alegando de que había fraude, denunciando, bueno, en el proceso electoral, ¿no? Entonces estaban súper descontentos con los resultados. Sin embargo, el gobierno iraní contestó con mucha dureza, con mucha firmeza, crueldad, y violó varios derechos humanos, y esto marcó un precedente para que el gobierno pudiera tener más experiencia en cómo contrarrestar diferentes protestas antes de las llegadas primaveras árabes. Y fue un antecedente bastante importante. Gracias. Porfa, Cami, ¿podrías pasar de diapo? Gracias. Bueno, yo voy a presentar la resiliencia del régimen iraní. A ver, como nos acaba de explicar nuestra compañera, Irán logró sobrevivir el movimiento verde del 2009, pero eso no fue suerte. El régimen tiene razones muy concretas para mantenerse en pie y yo quiero explicarles cuáles son.
La pregunta que me toca responder exactamente es ¿por qué a pesar de protestas masivas, sanciones económicas y presión internacional, el régimen iraní sigue funcionando? Yo la respuesta la dividí en 5 pilares. El primero y más importante son las guardias revolucionarias, las IRGC. No son un ejército normal, controlan empresas, petróleo, construcción y operan milicias en países como Irak, Siria y Líbano. Son completamente leales al líder supremo, más no al presidente electo. Si el régimen fuera un cuerpo, las IRGC serían como su esqueleto. Evidentemente, sin ellas todo colapsaría. El segundo pilar es la represión, pero ojo, no es represión masiva y descontrolada, es represión dentro de todo estratégica. El régimen tiene inteligencia que monitorea activistas, tiene a la milicia basija en calles y universidades y detiene a los líderes de los movimientos antes de que puedan crecer. No necesita arrestar a todos, solo necesita crear suficiente miedo para que la mayoría no termine de salir. Tercer pilar, la legitimidad religiosa. El régimen no se presenta como un gobierno más, se presenta como la continuación de la revolución islámica del 79. Hay un principio llamado Velayat e-Faqih, que le da al líder supremo una autoridad casi divina, que para millones de iraníes criticar el gobierno equivalga casi como criticar el Islam. Y eso hace que la oposición sea muchísimo más difícil de darse. El cuarto punto sería el control de la información. El régimen bloquea redes sociales, corta el internet durante protestas y controla televisión y radio. La narrativa oficial siempre es la misma. Los manifestantes son terroristas financiados desde el exterior. Y entonces, si controlas lo que la gente puede ver, controlas lo que la gente puede creer. Y el quinto pilar, quizás el más irónico, el nacionalismo cuando Estados Unidos impone sanciones o Israel ataca el territorio. Muchos iraníes que odian el gobierno igual se unen por orgullo nacional. El enemigo externo, sin quererlo, termina haciéndole el trabajo al régimen. Y esto lo vemos en los números, 2009, 2017, 2019, 2022, 4 protestas enormes, 4 veces que el régimen sobrevivió, no porque sea invencible, sino porque esos 5 pilares que yo acabo de explicar se refuerzan entre sí como una cadena. La oposición hasta ahora no ha logrado terminar de derribar ninguno de ellos. Con esto le paso la palabra a mi compañero que va a explicar cómo las guerras recientes afectan todo este panorama. Muchas gracias. Exactamente, y si nos damos cuenta tenemos que entonces seguir con esta gama de preguntas, sobre todo como por ejemplo también saber cómo han influido las guerras recientes en esa estabilidad. Y para ello tenemos que remontarnos a algunas que están comenzando, porque no solamente es sobre pensarse que los ataques sobre Israel y Estados Unidos pueden llegar a debilitar al régimen, sino que también los hechos muestran parecer que es algo mucho más complejo. Para esto tenemos por ejemplo un ejemplo acerca de la guerra de los 12 días, dada en junio del año pasado, en la cual Israel atacó instalaciones nucleares estratégicas como Fordow, Natanz e Isfahan para frenar el programa nuclear iraní. Este respondió con cientos de misiles y drones dirigidos a territorio israelí. Esto marcó un precedente, pues nunca había habido una guerra de esa magnitud en el siglo respecto a territorio soberano. Además, que ahora el papel de Estados Unidos comenzó a ser mayor relevante en la región en ese tipo de ámbitos, dado a que intervino directamente atacando esos mismos complejos nucleares, aumentando la presión militar en la capital iraní, Teherán. Sin embargo, estos ataques no provocan la caída del régimen. Al contrario, los gobiernos los utilizó para reforzar un discurso de defensa y una narrativa sobre la soberanía nacional, fortaleciendo el nacionalismo explicado por mi compañero y justificando un mayor control sobre lo político y sobre todo la seguridad en el país. En ese contexto, la amenaza externa contribuyó a reducir el impacto inmediato del descontento interno. Y continuando con las guerras recientes, tenemos que entender entonces como, por ejemplo, la guerra entre Hamas e Israel, iniciada tras los ataques del 7 de octubre. Aunque Irán no participa directamente en Gaza, mantiene vínculos con Hamas, Hezbollah, los hutíes de Yemen y las milicias en Irak y Siria. Además, para ahondar sobre todo en ello, tenemos que entender a un autor sumamente importante, Johnny Harris, el cual en The War is Spirit, su libro, explica que el conflicto dejó de ser una guerra limitada para convertirse en una confrontación regional donde Irán proyecta sobre todo la influencia mediante sus aliados sin asumir todos los costos de una guerra convencional. Entonces, tenemos que hacernos lo siguiente comentario. ¿Fortalece o debilita al régimen iraní la guerra? En corto plazo, fortalece su legitimidad porque impulsan el nacionalismo y permiten presentar sobre todo al gobierno como defensor del país frente a amenazas externas. Pero, al mismo tiempo, incrementan las sanciones, el aislamiento internacional y los problemas económicos, factores que alimentan sobre todo el descontento social. En conclusión,
Las guerras recientes muestran que la resiliencia del régimen iraní no depende solo de su capacidad militar, sino de su habilidad para convertir amenazas externas en cuestión política interna. Entonces, esta estratégica debe de saberse de que tiene límites y que los costos económicos y sociales podrían convertirse en su principal desafío, sobre todo para el futuro. Ok, ahora yo voy a hablar un poco de lo que es el rol de China y Rusia en este conflicto con Irán. La idea principal que quiero presentar es que en realidad ninguno apoya a Irán por lealtad absoluta como tal, sino que claramente actúan por intereses propios, pero su relación con Irán evita que el régimen quede completamente aislado. Primero, analizando a China, su aporte es más que todo económico. En 2025, China compró más del 80% del petróleo iraní transportado por mar. Esto es clave porque las sanciones claramente buscan cortar los ingresos de Irán, pero al seguir comprando petróleo, aunque sea mediante descuentos o refinerías independientes, China le está dando una fuente de ingresos y por tanto les está dando la capacidad de poder resistir a las presiones externas. Pero China no se ha presentado como un aliado militar directo. En la escalada más reciente, su posición pública ha sido más que todo pedir el fin de los ataques, retorno a la negociación. Es decir, es un respaldo más que todo diplomático y China no enviaría tropas. Por otro lado, analizando a Rusia, ellos cumplen otro papel. Recordando que en enero del año pasado firmó con Irán un tratado estratégico de 20 años. Incluye temas como cooperación en seguridad, inteligencia, sistemas de pago con las monedas nacionales, claramente para buscar reducir el impacto de las sanciones occidentales. Sin embargo, y algo que es clave aclarar, es que el tratado no obliga a Rusia a defender militarmente a Irán. Ese es un límite importante porque, claro, Rusia coopera porque le conviene tener un socio que desafíe la influencia de Estados Unidos, pero no quiere asumir automáticamente el costo de una guerra. Bueno, en conclusión rápida, China sostiene más la economía iraní y Rusia fortalece su margen estratégico. Ante este análisis, básicamente podemos llegar a la conclusión de que pues este régimen iraní ha sobrevivido no solo por resolver los problemas de su población, sino por cómo se adaptó ante todo este escenario. Básicamente su supervivencia institucional no depende del bienestar ciudadano, sino de pilares como la conservación de poder, represión interna bajo su propia estrategia pues frente a las protestas, el uso del nacionalismo, la religión, el aislamiento y el respaldo estratégico, tanto económico como diplomático, de potencias como Rusia y China para resistir las sanciones externas. Esto también nos demuestra que en la política internacional la permanencia de un gobierno muchas veces se disocia por completo de la voluntad de sus gobernados. Sin embargo, no podemos entenderlo solo desde pues, esta perspectiva, sino en quienes pagan el precio de esta permanencia. Porque mientras los estados compiten por más influencia, poder militar, realmente los ciudadanos son quienes enfrentan la inflación, el miedo, el desplazamiento y la pérdida de libertades. Por eso cobra tanta vigencia pues la reflexión de Amos Oz, porque este afirmaba que pues para alcanzar la paz era necesario hacer un divorcio entre los pueblos y el conflicto político, porque debemos distinguir también entre los gobiernos y las personas y criticar las acciones de un Estado no significa pues condenar a la población también, porque dicha estabilidad basada únicamente solo en el uso de la fuerza, pues jamás va a garantizar una paz verdadera, haciendo que los conflictos se repitan de manera cíclica a largo plazo. Bueno, ahora pasando a una pequeña reflexión sobre la pregunta y cómo la podemos evidenciar este tema en la película It Was Just an Accident. Acá se muestra cómo se vive bajo un régimen autoritario como el iraní, desde el miedo, la represión y la impunidad
afectan la vida de las personas incluso muchísimos años después. La película ayuda a entender por qué el régimen ha sido tan resiliente, no solo por el uso de la fuerza, sino porque el miedo dificulta que la población se organice para desafiar al gobierno, como bien lo explicó Federico. Además, nos deja una reflexión importante sobre la diferencia entre justicia y venganza y demuestra que la resistencia también puede expresarse a través de la memoria, el arte y la denuncia de abusos. Sí, así como lo comentó mi compañera, yo creo que el mayor mensaje que me llevé al ver esa película es ver cómo las víctimas que han sufrido de represión y violencia de parte de esos gobiernos autoritarios viven una vida bastante condicionada por el miedo, por el pavor, el sufrimiento psicológico, ¿no? Debido al trauma. Así que yo creo que el mayor pecado que comete un gobierno autoritario no solo son las secuelas físicas, sino también emocionales, porque daña a la dignidad de la persona y su moral, definitivamente. Bueno, para mí, más que hacer una crítica directa al régimen, creo que la película muestra cómo un sistema autoritario sigue afectando a las personas, incluso cuando la violencia ya no es visible. Lo más interesante es que no presenta una división simple entre buenos y malos, sino que plantea el dilema de qué significa hacer justicia cuando las instituciones han fallado completamente. Al final, deja la sensación de que el verdadero daño de un régimen no termina con su caída, sino que permanecen las decisiones y la conciencia de quienes lo llegaron a sobrevivir. Muchas gracias. Sí, además, a mí lo que más me llamó la atención sobre todo es cómo esta película cuestiona la idea de que un régimen como tal solo se sostiene o se llega a sostener por la coerción. Entonces, esta misma muestra cómo el miedo mismo, la desconfianza y los dilemas morales incluso terminan fragmentando a la sociedad, en este caso a la sociedad iraní, dificultando en todo caso la organización de una oposición efectiva y duradera dentro de un régimen autoritario o dictatorial. Entonces, desde esta perspectiva, la película explica cómo parte de la resiliencia del régimen iraní frente a las constantes crisis solo se va agravando con el paso del tiempo. Bueno, algo que a mí personalmente me llamó la atención es que muestra que después de una experiencia de tanta violencia no existe una reacción correcta como tal. Entiendo que ellos quieran castigar al supuesto torturador, pero al mismo tiempo si deciden matarlo sin certeza, podrían terminar reproduciendo la misma lógica de violencia que a ellos mismos lo destruyó, y eso es lo que más me parece interesante. Personalmente a mí la película me dejó claro que un régimen autoritario sobrevive dividiendo a la gente a través del miedo en su día a día. Y eso también me hizo conectar directamente con el caso de Irán, porque entendí que el gobierno no aguanta solo por sus armas o aliados, sino porque hace que el costo de protestar sea demasiado alto para cualquiera. Por ello también creo que la resistencia ahí ya no es política, sino más un acto de dignidad humana. Por ello considero también que el análisis internacional también se equivoca al enfocarse solo en diplomacia y el aspecto militar, porque se olvidan de la gente. Entonces, un gobierno que se mantiene asustando a su pueblo puede tener estabilidad, pero para mí eso jamás va a ser una paz de verdad y duradera. Bueno, muchísimas gracias. Ese ha sido nuestro trabajo número 2. Espero que les haya gustado.